Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ya entiendo por qué se te ponía la piel de gallina, Cham. Zorn va en serio. Cuando regresamos a la casa familiar, Jun llevó sus cosas al piso de arriba, pero Zorn lo llamó antes y le dijo que pusiera todo en su habitación. No, quiero dormir en mi cuarto de siempre. No, no te lo permito. ¿Por qué? Porque me da flojera tocar la puerta cuando quiero estar contigo. Muévete a mi habitación, dijo Zorn, claramente molesto porque Jun parecía no entender y había que explicarle todo. Tú solo piensas en cosas subidas de tono. Déjame tener un poco de tiempo para mí, protestó Jun. ¿Tiempo para ti? Replicó Zorn. ¿Quieres decir que vas a darte tu mismo amor teniendo a alguien como yo dispuesto a hacer todo? Preguntó con los ojos muy abiertos y cara de incredulidad, haciendo que Jun quisiera empujarlo escaleras abajo. Me refiero a tener mi propio espacio, mi mundo personal, tonto, aclaró Jun. ¿Estás saliendo con alguien más a mis espaldas? Preguntó Zorn, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Por qué Jun necesitaba un mundo personal? ¿Por qué no quería estar cerca de él? ¿Acaso le estaba ocultando algo? Él ya le había abierto su corazón por completo. Jun suspiró y puso los ojos en blanco. Solo quería dormir en cuartos separados. ¿Por qué eso no complicaba tanto? Si se seguían viendo en la misma casa, no iba a desaparecer. No estoy con nadie más. Quiero mi cuarto porque si duermo contigo, no tendré energía para trabajar. Tú eres demasiado intenso, no quiero agotarme, respondió Jun con el rostro rojo, pensando en la energía de Zorn, siempre listo para devorarlo. Temía no poder seguirle ritmo, solo sonrió pícaro al ver a Jun avergonzando, hablando de ello, y lo atrajo por la nuca para besarlo con fuerza succionando sus labios hasta que Jun lo golpeó en el pecho. Aunque valió la pena, Jun logró quedarse en su cuarto original, pero el lugar estaba desordenado, así que tuvo que limpiarlo. Preguntó a Son y supo que, en su ausencia, a veces Son había dormido ahí. El espejo de pie que usaba para vestirse estaba roto porque Son había tenido un arranque. Jun sonrió para sí, pensando en lo intenso que podía ser Zorn. Luego comenzó a limpiar. Zorn desapareció en su habitación, diciendo que tenía trabajo pendiente, porque aunque estaba de baja por enfermedad, tenía un montón de tareas acumuladas. Tardó casi 3 horas en dejar la habitación habitable otra vez. Su estómago rugió de hambre. Bajó y vio a Zorn cocinando en la cocina. Después de haber ido a comprar ingredientes, el aroma de verduras salteadas con salsa de ostras lo hizo tragar saliva, y su estómago protestó aún más al ver unas alitas de pollo fritas que lucían deliciosas. No resistió y tomó un par para probarlas. Están saladas, comentó Jun al cocinero improvisado. Las alitas estaban un poco saladas. Son lo vio comiendo con la boca brillante por el aceite y acercó su rostro, esperando que Jun le diera un poco, pero el chico se apartó sonriendo pícaro por burlarse de él. Las hice para comer con arroz, no como snack, dijo Zorn, resignado a que Jun no le daría de comer, y volvió a concentrarse en la olla. De repente, sintió un toque y vio una alita crujiente frente a su boca. La mordió, no sin antes lamer los labios de Jun, como si fuera un déjà vu. Esta vez, Jun no apartó la mano ni mostró disgusto, sino que chupó sus propios dedos, haciendo que Son apretara los dientes para controlar su... Jun preparó la mesa cuando el último plato estuvo listo. Una sopa picante de pargo con trozos de pescado casi del tamaño de una mano. Seguro que no fue barata. Tu cocina es increíble. Enséñame alguna vez, dijo Jun. No hace falta, yo cocinaré para ti, respondió Zorn, sentándose frente a Jun, que ya había servido el arroz caliente y los platos.
Son ya no tenía fiebre, solo una voz aún ronca. Probablemente al día siguiente estaría recuperado y podría volver a trabajar. No, y si no estás, ¿por qué no iba a estar? Estaré contigo hasta que me muera, Jun. Te he cuidado desde que eras un mocoso. ¿Crees que te dejaría tan fácil al escuchar eso? Jun se tapó la boca y miró a Zorn, que bebía el caldo de la sopa picante como si fuera una sopa ligera, aunque estaba llena de especies. Sus mejillas se sonrojaron hasta las orejas. ¿Sabría Zorn que cada palabra suya hacía que su corazón latiera descontrolado? Al ver que no reaccionaba, Jun le dio una palmada suave por debajo de la mesa, haciendo que Zorn lo mirara confundido. Tonto, siempre me hace sonrojar, se quejó Jun. Oye, ¿tú te sonrojas y la culpa es mía? Preguntó Zorn, riendo y sonriendo. Cada día Jun le parecía más adorable y apenas podía soportar estar lejos de él. Tendría que esperar una semana más para tenerlo en sus brazos como quería. Ojalá el viernes llegara mañana.